Hola, en este nuevo episodio de nuestro podcast sobre limpieza de datos veremos las 4 fases que implica todo el proceso de limpieza de datos. Así que te doy la bienvenida. Bien, cuando hablamos de estos 4 pasos hacemos referencia a lo siguiente. Como primer paso consideramos poner en pantalla. Esto implica buscar sistemáticamente características sospechosas en cuestionarios de evaluación, bases de datos o conjuntos de datos de análisis. El segundo paso es el diagnóstico. Este permite identificar la naturaleza de los datos defectuosos. El tercer paso es el tratamiento. Aquí se puede optar por eliminar, editar o dejar los datos como están. Básicamente, las fases de limpieza de datos requieren una comprensión profunda de todos los tipos y fuentes de errores posibles durante los procesos de recopilación e ingreso de datos. Y el último paso es la documentación. Todos los cambios realizados implica dejar una pista de auditoría de errores detectados, alteraciones, adiciones y comprobación de errores, que permitirán volver al valor original si es necesario. Ahora conozcamos un poco sobre las fuentes de error. Después de la medición, los datos son objeto de una secuencia de actividades típicas. Se ingresan en bases de datos, se extraen, se transfieren a otras tablas, se editan, se seleccionan, se transforman, se resumen y se presentan. Es importante darse cuenta de que los errores pueden ocurrir en cualquier etapa del flujo de datos, incluso durante la limpieza de datos en sí misma. Muchas de las fuentes de error en las bases de datos pertenecen a una o más de las siguientes categorías. Errores de medición. Aquí los datos generalmente están destinados a medir algún proceso físico, sujetos u objetos. Por ejemplo, tiempo de espera en el punto de agua, el tamaño de una población, la incidencia de enfermedades, entre otros. En algunos casos, estas mediciones son realizadas por procesos humanos que pueden tener errores sistemáticos o aleatorios en su diseño. Aquí es de vital importancia identificar y resolver tales inconsistencias. La otra categoría es el error de entrada de datos. La entrada de datos es el proceso de transferir información desde el medio que registra la respuesta, tradicionalmente respuestas escritas en cuestionarios impresos o cualquier software, a una aplicación informática destinada para el almacenamiento de datos. Y esto ocurre generalmente cuando realizamos procesos bajo presión, falta de tiempo, falta de supervisión o control adecuados. Generalmente aquí los datos a menudo se corrompen en el momento de la entrada. Podemos encontrar casos típicos donde, por ejemplo, la edad se escribe incorrectamente o cuando se tienen inconsistencias entre tablas o archivos, que son fuente. Aquí una gran parte de los errores de entrada de datos se pueden evitar mediante el uso de formularios electrónicos y validaciones o condiciones para el ingreso de datos. Otra categoría son los errores de procesamiento. En muchos entornos, los datos sin procesar se procesan previamente antes de que se ingresen en una base de datos. Este procesamiento de datos se realiza por una variedad de razones. Y por último encontramos los errores de integración de datos. Es raro que una base de datos de tamaño y antigüedad significativos contengan datos de una sola fuente, recopilados e ingresados de la misma manera a lo largo del tiempo. Muy a menudo, una base de datos contiene información recopilada de múltiples fuentes a través de múltiples métodos a lo largo del tiempo. Un ejemplo es el seguimiento del número de personas afectadas durante la pandemia. Además, en la práctica, muchas bases de datos evolucionan mediante la fusión de otras bases de datos preexistentes. Esta tarea de fusión casi siempre requiere algún intento de resolver las inconsistencias entre las bases de datos que involucran diferentes unidades de datos, periodos de medición, formatos, etc. Cualquier procedimiento que integre datos de múltiples fuentes puede generar errores. La fusión de dos o más bases de datos identificará errores cuando existan diferencias entre las bases de datos y creará nuevos errores. Bueno, con eso terminamos nuestro segundo episodio de este podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Y nos vemos o nos oímos en una próxima oportunidad. Adiós.